¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo pasaron estos días? Bueno, feliz de reencontrarnos y en esta oportunidad vamos a hablar, les voy a hacer 3 entregas del capítulo que se llama Soluciones químicas o comúnmente llamadas soluciones. Lo dividí en 3 partes para que sea un poco más ágil. La primera parte vamos a hablar de nuestro solvente universal, el agua, que es uno de los componentes de una solución. Más en la segunda entrega vamos a explicar específicamente a qué se denomina una solución, cuáles son sus componentes, pero bueno, para dar el pie justamente a esto, vamos a empezar definiendo agua. Conocemos la fórmula química, obvio, H2O, pero ¿qué es agua? ¿Cuántas clases de agua conocemos? Em, ¿Está bien toda el agua que tomamos? ¿Estamos seguros del agua que tomamos? A ver, ¿qué clase de agua tomamos? ¿Estamos seguros de lo que se llama inocuidad del agua que bebemos? O sea, que no contengan sustancias o partículas que nos dañen la salud. ¿Mm? Bueno, fíjense que podemos encontrar el agua en inmensidad de envases contenedores, como las botellitas de plástico, que es sumamente conocida, o verterlas de algún otro recipiente o de alguna canilla, que no sabemos el origen realmente de este tipo de agua, o de la que se llama aguas de red. ¿Mm? Las grandes clasificaciones de aguas que contamos hoy día son potables, minerales y las aguas destiladas, que mucho no se tienen en cuenta. Y vamos a ver un poquito cada una de ellas. ¿Y quién pauta las condiciones que deben cumplir cada una de estas aguas? También hay otros tipos de aguas que conocemos, que son las mineralizadas, las aguas de pozo que se extraen, ¿sí?, de la tierra, donde no llega el agua corriente de red. Generalmente se hace un pozo a profundidad entre 60 y 80 metros y se extrae un agua realmente bastante limpia y bastante linda. Muy rica, por cierto. Y también las conocidas agua de montaña. A ver, vamos a empezar por las primeras. ¿Quién define, habíamos dicho, la inocuidad o los componentes que debe tener cada tipo de agua y cómo definen el tipo de agua? Bueno, en Argentina, quien define esto es el Código Alimentario Argentino. Cada país tiene su código alimentario, ¿sí? Pero si no se tiene este tipo de cosas, uno va a tener referencia de la FDA, Food and Drug Administration, en Estados Unidos. Acá define el agua potable, el código alimentario, en su capítulo 12, ¿sí? Como de suministro público, y agua potable de uso domiciliario, se entiende la que es apta para la alimentación y uso doméstico. No deberá contener sustancias o cuerpos extraños de origen biológico, orgánico, inorgánico o radiactivo, en tenores tales que la hagan peligrosa para la salud. Deberá presentar sabor agradable y ser prácticamente incolora. No dice que no debe ser, dice prácticamente incolora, inodora, límpida y transparente. Ese prácticamente deja un margen de, a ver cuánto debe ser de incolora, cuánto debe ser. Bueno, en las siguientes diapositivas que les voy a mostrar, vamos a ver unos parámetros que va a fijar ese prácticamente que dice acá el código. El agua potable de uso domiciliario es el agua proveniente de un suministro público, de un pozo o de otra fuente ubicada en los reservorios o depósitos domiciliarios. Por ejemplo, el agua potable, y acá nombra algunos parámetros, ¿sí? En lo que es la parte físico-química, marca unos parámetros, por ejemplo, de turbiedad en una escala, ¿sí?, de turbidez, un color en la escala que tiene entre platino y cobre, y olores, dice, sin olores extraños. Acá no tenemos escala, no tenemos parámetros, no hay tabla, sin olores extraños. Los que tuvimos COVID, los que tuvieron COVID y fallaron un poco en el olfato, acá estamos listos. Pero bueno, esta es otra historia.
Características químicas. Habla del pH, que es una escala de acidez para medir ciertas sustancias en soluciones acuosas. Dice que el rango en el que debe estar un agua potable debe estar entre 6,5 y 8,5 en la escala de acidez. En otras entregas vamos a hablar también de acidez. Y que si tiene estas sustancias inorgánicas que se mencionan acá, o sea, no dice que no deben de tener. Si tienen que tener un máximo de. Y acá vamos a entrar a ver los máximos permitidos, ¿sí? Que esto tiene que ver un poco con la acumulación en el cuerpo, en el tiempo, durante una vida más o menos de 70 años para una persona de 70 kilos, de 1,70 m, en fin, son parámetros que se fijan para decir que esto en la acumulación de los años no produce daño a la salud. Máximos permitidos, ¿sí? Si hubiera más encontrados en este tipo de aguas, realmente no sería apto para la salud. ¿Quién es el encargado de verificar estos parámetros? En Buenos Aires y aledaños, cada empresa que se encarga del suministro de la red. Acá es AISA en este momento, pero bueno, cada provincia o cada partido o cada distrito de cada país debe efectuar este tipo de análisis. Bueno, por ejemplo, decíamos amoníaco, aluminio, arsénico, boro, cadmio, cianuros, zinc, cloruro, cobre. Fíjense en las unidades en que se dejan expresar, y esto es parte de lo que vamos a ver en nuestra próxima entrega del capítulo 2, parte 2, que acá dice miligramos por litro. Miligramos por litro, todo está expresado en miligramos por litro. Vamos a ver otras que están expresadas en otro tipo de concentraciones. También, por ejemplo, habla de la presencia de flúor, pero en distintas temperaturas. Esto tiene que ver con las asociaciones que tiene el flúor en distintas temperaturas para que sea presente esa especie. Bueno, habla de hierro, manganeso, mercurio, níquel, nitrato, en fin, varios principios de sustancias inorgánicas. También, como hablamos de la parte físico-química, hablamos de los parámetros microbiológicos, ¿sí? Dicen que, por ejemplo, tiene que haber o no haber, ¿sí? Bacterias coliformes, Escherichia coli, Pseudomonas, aeruginosa, o mesófilas, ¿sí? Por ejemplo, dice una o ninguna, según los métodos de referencia con que se haga el sembrado y el conteo de estas bacterias. Así que, reviendo un poquito todo esto, el agua potable debe cumplir estas especificaciones. Si uno tuviera duda del agua que está tomando, y esto es sano que lo puedan implementar, es deseable que una vez por año se hagan análisis físico-químicos y bacteriológicos en un laboratorio que ustedes conozcan, generalmente bioquímico, para que realicen las pruebas de agua, a ver si su agua de red, en su tanque, en su reservorio, está cumpliendo con estas normas y ustedes están tranquilos que están tomando un agua realmente potable, ¿sí? ¿A qué se refiere con las aguas minerales? Define como agua mineral a un agua apta para la bebida, de origen subterráneo, procedente de un yacimiento o estrato acuífero, no sujeto a influencias de aguas superficiales y proveniente de una fuente explotada mediante una o varias captaciones en los puntos de surgencias naturales o producidas por perforación. Un ejemplo de esto, por ejemplo, en Argentina tenemos el agua Villa del Sur. Para que tengan una idea, es un agua subterránea, es un agua mineral. Pero el agua Villavicencio, que ustedes conocen, o el agua glaciar, o eco de los Andes, no son subterráneas, son aguas de montaña. Son aguas de montaña, que es diferente el reservorio. Las características que tiene el agua mineral deben diferenciarse claramente del agua potabilizada o agua común para beber, debido a la naturaleza caracterizada por el tenor y la presencia de los minerales que contienen y las proporciones que ello conlleva.
La pureza microbiológica original, por supuesto, tiene muchos menos contenidos de microorganismos, es mucho más saludable. Y la constancia en su composición y temperatura no depende de la temperatura a la que se encuentre el agua potable para la presencia de algunas sustancias inorgánicas, como vimos antes. Pero acá es constante, ¿sí? Entonces esto asegura una mayor calidad en el agua. Em, Bien. Otros factores, ¿sí? que afectan o pueden describir al agua mineral, por ejemplo, el color. Vemos que la escala es prácticamente bastante parecida a la que vimos en el agua potable. Un olor característico. Es muy distinto el olor del agua mineral que del agua potable, sin dudas. Muchas veces seguramente habrán sentido olor como a lavandina, ¿no? En el agua potable, bueno, el agua mineral eso no lo tiene. ¿eh? Y las características físico-químicas, si bien habla de algunas sustancias inorgánicas que vimos en el agua potable, va a haber algunas que no están en el agua potable, pero sí están en el agua mineral. Por ejemplo, arsénico, ¿sí? Que antes no lo habíamos visto. Contaminantes también. También no debe haber o hasta 5 unidades formadoras de colonia, ¿sí? de Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus fecales y algunos microorganismos anaerobios. Los organismos anaerobios son aquellos que mm, pueden o no requerir la presencia de oxígeno para su desarrollo en la vida. ¿sí? De hecho, crecen con muy pocas concentraciones de oxígeno y en algunos casos sin presencia de oxígeno. Estas son bastante peligrosas para la salud también. Como vimos aguas minerales y vimos aguas potables, las otras aguas que no debemos descuidar, más hablando de química, son las aguas destiladas. Seguramente habrán oído hablar de las aguas destiladas cuando fueron al laboratorio del colegio o en la universidad, o quisieron comprar agua destilada en los bidones, ¿sí? En las estaciones de servicios de combustible. Bueno, ¿para qué lo usan? Bueno, se usa para poner agua en el radiador del auto. Y las chicas que planchamos en casa lo usamos para darle vapor a la plancha, por ejemplo. ¿sí? Hay aguas destiladas simples, hay aguas bidestiladas que sufren un doble proceso de destilación y hay otras que se llaman milicú, de altísima pureza. ¿Qué quiere decir esto? No tienen que tener presencia de ninguna de las cosas que vimos antes. ¿Por qué? Porque se usan para procesos químicos específicos y no deben de tener esas sustancias para que puedan reaccionar sin contaminantes. Se usan en reacciones químicas y las milicú principalmente para desarrollo de sustancias farmacológicas. Imaginen que no pueden tener ni cloro, ni bromo, ni sodio y mucho menos microorganismos. Así que la inocuidad acá se evalúa con algunos instrumentales específicos para decir, bueno, este agua es milicú de altísima pureza que no tiene los componentes no deseados ni microorganismos. O sea, se analiza mucho esta agua antes de someterla a procesos industriales. ¿En qué consiste la purificación del agua? Bueno, se consiste en un proceso por el cual se eliminan residuos o impurezas del compuesto químico inorgánico constituido por dos átomos, hidrógeno y uno de oxígeno. Se distinguen 5 tipos de impurezas en el agua: las partículas en suspensión, las moléculas orgánicas, compuestos inorgánicos, gases disueltos y microorganismos y sus biomoléculas asociadas, producto de los metabolismos, por supuesto. El nivel de pureza del agua se clasifica en distintos tipos. Acá el agua tipo 4 o tipo 3 se consigue normalmente tras un primer proceso de purificación. Después de esta primera etapa, el agua se puede volver a purificar para lograr un nivel de pureza tipo 2. O sea, la escala es de 4 a 1. A medida que es más chico el número, más pura es el agua. Finalmente, para ciertos usos es necesario lograr un nivel de pureza 1, para lo cual se debe aplicar un último proceso de purificación más elaborado. ¿Qué es el agua ultrapura o también llamada milicú?
El agua Milicú es una marca registrada del proceso por el cual se obtiene el agua tipo 1. ¿eh? Esta se caracteriza por componerse de forma exclusiva por moléculas de agua con iones hidrógeno y oxidrilos. El agua se puede diferenciar en dos grandes especies químicas, que es el protón y el oxidrilo. Nosotros escribimos H2O todo corrido, pero es HiOH. Así se diferencian estos dos grandes iones. Las impurezas que puedan detectarse en el agua ultra pura depende de las técnicas que se empleen y además del entorno en que se realice. Actualmente, el estándar aceptado para niveles máximos de impurezas no gaseosas al interior del agua es de 1 microgramo por litro. Para otros elementos iones, microgramos, 1000 veces menos que 1 miligramo, y 1 microgramo es 1 millón de veces más chiquito que 1 gramo. Es lo que se llama un ppm, partes por millón, microgramos por litro, o 1,5 partes por billón para compuestos orgánicos. Bueno, creo que por esta presentación entendimos qué es el agua y por qué es nuestro solvente universal, porque puede solubilizar la mayor parte de componentes y sustancias que nos rodean en todo este hermoso planeta Tierra. En nuestra próxima entrega, en breve, vamos a hablar en la parte 2 del capítulo 2, cómo se expresan estas concentraciones en las disoluciones químicas. Los espero prontito. Soy Adriana Balzano, tu profesora de química.